La votación que sacó Fermín fue la votación de AD y de casualidad no le ganamos la elección de la alcaldía nosotros, con el voto duro de Acción Democrática, pero al lado de eso es un partido que tiene una gran influencia en vastos sectores de la sociedad venezolana, que tiene una influencia que no es de ahora, ni depende del gobierno, es una influencia que descansa sobre un trabajo permanente durante más de 40 años en este país, un partido sobre el cual han pretendido en algún momento determinado confabularse todo el mundo y ha soñado mucho todo el mundo con destruirlo, con tratar hasta de ignorarlo, pero no es posible. No es posible porque eso existe y porque los adecos pareciera que no lo puede acabar nada. Por cada adeco que desaparece surge de los semilleros de infinidad de miles de hogares en Venezuela. Es cuestión de que tú vayas a cualquier hogar de adeco. Es posible que algún muchacho de esto, por alguna razón, bueno, perfectamente pueda tomar un camino distinto, pero la inmensa mayoría no. Y por eso es que este partido es indestructible, este partido no lo puede acabar absolutamente nadie. Buenas noches, amigas y amigos de RCTV. Continuando nuestra serie de entrevistas con los candidatos presidenciales, esta noche tenemos al senador Luis Alfaro Ucero, candidato presidencial de Acción Democrática. Buenas noches. Buenas noches, Marcelo. Senador, se ha hablado mucho de la posibilidad de un reencuentro de las distintas facciones de Acción Democrática o de Acción Democratista y de la posibilidad de que usted llegue a un entendimiento con el hoy senador Carlos Andrés Pérez. Bueno, hasta ahora no hay nada de cierto en cuanto a que se hayan realizado conversaciones. Lo que sí es evidente que mucha gente que inicialmente se fue, la gran mayoría por razones afectivas, y luego han ido regresando al partido, unas proporciones bastante importantes. Se han incorporado a la actividad política y son muy pocos los que podemos decir que en este momento quedan todavía sin hacerlo. ¿Usted cree que Claudio Fermín regrese? Bueno, por lo menos no hay razones para haberse ido en Acción Democrática. Yo lamenté siempre el hecho de que Claudio se hubiera separado de Acción Democrática. Y en el caso del senador Pérez, que no fue... Bueno, pues este ya es otra cosa. Ya es un tema que fue oportunamente ventilado, se tomó una decisión en ese sentido. Y no está planteado, por lo menos lo que he visto por allí, no hay ninguna señal de que esté en una actitud amistosa hacia el partido. ¿Seguro? Seguro. Yo lo he visto por lo menos a través de las serie de declaraciones que ha dado en estos días. Ahora, en el fondo de su corazón, ¿no cree usted que muchos adecos sienten una añoranza por la presencia de Carlos Andrés Pérez? En las elecciones de 1988, Acción Democrática sacó más de 4 millones de votos. En estas elecciones apenas sacó 1.100.000, 1.200.000 votos. Es que nunca en ninguna campaña en la cual se ha ventilado solamente candidaturas de concejales o de congresantes o gobernadores ha habido una votación masiva. Siempre lo que ha estimulado al elector hacia atrás, siempre fueron las campañas presidenciales. De manera que todavía no podemos nosotros expresar si efectivamente hay o no hay una caudal importante de electores que concurra ahora con motivo de la elección presidencial. Yo, por ejemplo, tenemos que recordar la campaña última que hicimos para elegir los actuales gobernadores. En esa campaña Acción Democrática obtuvo mejores resultados que en esta. Sí, cómo no. Aunque, por supuesto, el problema de las campañas y la actividad política tradicionalmente se gana y se pierde muchas oportunidades y a veces tiene uno algunos resultados adversos, como en este caso inesperados. Ahora perdieron estados importantes, el Táchira es un estado muy importante, sí, Anzoátegui es un estado muy importante. Sí, cómo no.
Ahora, da la circunstancia que hay en este proceso electoral algo que no se dice, y es que el partido, aún perdiendo las gobernaciones, ganamos las elecciones en diferentes estados del país. Tú me dices el caso del Táchira, yo te digo el caso del Zulia. Nosotros en el Zulia ganamos las elecciones y perdimos la gobernación, porque el gobernador que salió electo, bueno, fue posible porque allí se alió todo el mundo en contra nuestra. Ahora, da la impresión de que Acción Democrática no tiene fuerza frente a los militares. En todas las elecciones en que había militares, Acción Democrática le fue mal, en cambio Copey las ganó. En la elección, por ejemplo, donde estaba el almirante Gruber Odremán, ganó Enrique Mendoza de Copey. En la elección donde estaba el teniente coronel Acosta Chirino, ganó José Curiel de Copey. En el Yaracuy, donde se presentaba el general Miller Rojas, perdió contra Eduardo Lapi, que tenía el apoyo de Copey. En el Zulia, frente a Arias Cárdenas, ustedes pierden y Arias Cárdenas gana gracias al apoyo de Copey. En el Táchira, donde está el general Osorio García, ustedes pierden y ganan el cura Calderón de Copey. Pero es que tú me señalas un caso, el Táchira. En cambio nosotros en 17 estados ganamos las elecciones, al extremo de que si vamos a ver los votos obtenidos por cada partido, nosotros estamos sobrados por encima de todos los demás. Nadie duda que Acción Democrática es la minoría más importante en el Congreso. Sí, como no, y no una simple minoría. Es una minoría bastante importante. Es una minoría sin la cual es prácticamente imposible poder tú lograr la estabilidad total en cuanto al funcionamiento del Congreso. O sea que el próximo presidente va a enfrentar el mismo dilema del presidente Caldera, o gobierna con Acción Democrática o no gobierna. Bueno, Caldera no gobernó con AD. ¿Ah, no? Algo más, ni siquiera tuvimos la oportunidad nosotros de que oyera la serie, en el momento en que le señalamos una serie de medidas que podía tomar. ¿Como por ejemplo? Por ejemplo, una carta que salió publicada en un momento determinado en la cual señalábamos severas críticas al gobierno y al mismo tiempo las alternativas. Y ha sido permanentemente una constante en cuanto al hecho de estar tratando de que pudiera el gobierno hacer algo que se tradujera posteriormente en un resultado satisfactorio para el país. Más que pareciera que es un mal que está sufriendo o sufren todos los presidentes de Venezuela que no oyen. En general es así. Pero cada vez que el presidente Caldera necesitó el apoyo de Acción Democrática, lo tuvo. No, Caldera nunca pidió apoyo del partido. El partido se lo dio de gratis. Simplemente nosotros, porque estaba en juego la estabilidad del sistema. De no haber nosotros procedido así, ya Caldera no hubiera podido cumplir ni siquiera un año en el gobierno. ¿Qué le hubiera pasado? Salvo que él o daba un golpe de Estado, o simplemente lo hubieran tumbado por el hecho de que no hubiera estado en capacidad de poder hacer absolutamente nada. Entonces no tenía piso, no tenía una fracción parlamentaria que pudiera, aunque fuera modesta, pero que por lo menos fuera un interlocutor del gobierno. Pero entre Convergencia y el MAS tenían una fracción parlamentaria. Pero da la circunstancia de que el MAS, estando en el gobierno, pareciera que no se consideraba partido de gobierno, porque esa es otra cosa que tenemos que señalar dentro de la serie de circunstancias por las cuales atravesó Caldera, que llegó con lo que él llamó el chiripero. Llamó rodeado de un conjunto de personalidades y pequeños grupos políticos que lo llevaron al gobierno posteriormente. Y por supuesto de que no basta llegar al gobierno. Ahora usted dice que lo hubieran tumbado. Es que aquí, si un presidente no tiene el apoyo de Acción Democrática, lo tumban. No, es que no era el partido que lo iba a tumbar, ni siquiera las Fuerzas Armadas. ¿Quién es la calle? La calle, sí, la calle. Y la calle, en este momento yo lo vengo diciendo con frecuencia, un presidente que llegue a la presidencia de la República ahora sin piso suficiente, sin tener la posibilidad de poder llegar a algunos acuerdos con los gremios, con los sindicatos, con la sociedad en general para hacer los cambios que el país requiere, pues no podrá hacerlo, no podrá gobernar el país. Se cae como se cayó Bucarán en el Ecuador. ¿Quién tomó Bucarán? La calle. Bueno, la calle muy ayudadita por los militares. No, la calle, porque aquí en este país, y tú lo sabes más que nadie, aquí hay una situación de conflictividad social bastante severa, pero muy peligrosa. Aquí no existe hasta ahora mayor conflictividad
porque nosotros de alguna manera hemos mediado a fin de que por esa vía no estemos creando las condiciones necesarias para que el sistema pueda colapsar. Por supuesto, de que este papel que nosotros hemos asumido hasta ahora no estamos dispuestos a asumirlo de aquí en adelante. Estamos en la onda. O sea, que el próximo gobierna con Acción Democrática. No. O se arriesga es que nosotros a caer. no estamos dispuestos a ir al gobierno, sino que sea porque sea yo el presidente de la República. Y entonces, si va cualquiera otro, tendrá que entenderse él, buscar él de ver cómo se defiende de allí. Pero por lo que cualquiera que pretenda que nosotros continuemos llevando ese bacalao en el hombro de sostener al gobierno como de lugar, bueno, allá el gobierno, si alguien que se considera que participa, que logra de alguna manera, apoyado por muchos sectores, en este momento tenemos, por supuesto, unas candidaturas en la calle que sabemos perfectamente que tienen recursos ilimitados, que han logrado de alguna manera impresionar al país. Por supuesto, yo siempre digo que esas candidaturas que no tienen ningún sustento, que son totalmente aluvionales el apoyo que tienen hasta ahora, que han logrado por la vía de los medios de comunicación dar la impresión en la calle que no tienen sino dos opciones, que se le ha vendido esa idea y que ahora en este resultado electoral se comprobó de que eso no es verdad, que no se responde, que se corresponde absolutamente con la verdad. Yo lo vengo diciendo a través de todo este proceso, de que pareciera que hay dos encuestas, una que es la que se publica en los medios y otra que está en la calle. Pero las encuestas que publican los medios son encuestas hechas científicamente. Exacto, y la gente que está en la calle responde a qué. Por ejemplo, yo digo una cosa, si un candidato está ganando, de acuerdo con todos los sondeos, que está arrasando de acuerdo con los sondeos, y ese candidato va a un estadio y no lo recibe nadie, yo digo, entonces, ¿dónde están los electores? ¿Dónde está la gente que lo apoya? ¿Dónde está la gente que dice que simpatiza por esa candidatura? Entonces, bueno, eso es algo que sorprende y llama a la reflexión. Candidatos que se les presenta como la única opción frente a otro candidato y posteriormente no tiene cómo hacer un acto aunque sea modesto en algún sitio del país. Entonces yo te planteo que este es un proceso realmente atípico, sí, algo que nunca jamás se ha visto en Venezuela, porque aquí competimos hacia atrás. Competía COPEI y competía AD. Cuando iba el candidato de COPEI eran grandes manifestaciones en la calle. Cuando iba el de Acción Democrática de igual manera, y al fin y al cabo eso se traducía posteriormente en que alguno de los dos asumía posteriormente la presidencia de la República. Pero en las democracias modernas uno no ve. No, y los veías tú en el Congreso, ese resultado, y los veías en la Asamblea Legislativa. Pero pareciera que ahora estamos en presencia de algo realmente atípico, que es realmente curioso. Ahora es curioso, a lo mejor en Venezuela por lo novedoso, pero en las democracias desarrolladas, exitosas, donde no hay peligro de golpe de Estado por cualquier inconveniente, uno no ve esas grandes manifestaciones. En los Estados Unidos uno no ve al presidente Clinton organizando mitines, ni a Tony Blair, el primer ministro de Gran Bretaña, ni tampoco ve a Ross Perot organizando mitines. Eso queda en los países comunistas, les encanta hacer esas manifestaciones. No, no exactamente así. Y en las democracias... No, tampoco la cosa es así. ¿No? Es posible que en Estados Unidos, porque ya es una tradición que arranca desde el momento en que en Estados Unidos declara su independencia, hay un estilo de hacer la política. Okay, pero en Inglaterra y Francia, por ejemplo, que el estilo eran los mitines. Política, pero en cambio en España no. Pero tampoco los hacen hoy en día. No, yo lo he visto, ¿cómo que no? Acá bueno, tú debes ver la televisión española posiblemente. Bueno, yo veo solamente el Canal 2. Me gusta más la venezolana. Me pareciera que ves únicamente que el 2, pues yo no. No, veo también el 4 y el 10. Campañas electorales en Europa, yo me trato en lo posible de ver de qué manera funcionan las cosas en Europa. Y yo vi allí bastantes concentraciones muy nutridas, importantísimas. Yo no digo ni siquiera que los candidatos vayan y hagan grandes concentraciones. Es que ¿cómo es posible que un tipo vaya? Por ejemplo, va a Maturín y entonces se presenta con una caballería de 30 jinetes y no ve más nada alrededor. Entonces, ¿cómo te explicas tú eso? No sé, pregúnteselo a él. No, pero es que te digo yo. Entonces, posteriormente aparece ese candidato en una encuesta arrasando en el estado de Monagas. Entonces, por lo menos que si no 20. En Maturín tiene que haber muchos más electores que tengan también caballos adicionales que puedan acompañarlo en la calle. Sí. Es que tiene que haber algo de la ciudad. Lo que te quiero señalar yo es eso, que es que particularmente yo he estado haciendo un planteamiento en ese sentido, porque además el resultado electoral
El resultado electoral no le daba ninguna opción a Acción Democrática, de acuerdo con las encuestas. No, como no, las mismas encuestas. Yo le puedo enseñar 5 encuestas. No, últimamente el partido iba decreciendo. No. Salió con un porcentaje determinado hace 6 meses. Y de acuerdo con cómo iban las encuestas, si el proceso se aplaza siquiera por 2 meses más, a lo mejor llegamos al sótano. No, de acuerdo perdone, con ya las encuestas. En la encuesta Data Análisis, que es la encuesta a la que ha estado suscrita RCTV, ellos dieron todas las gobernaciones que ganó Acción Democrática, ellos las señalaron, incluso hasta exageraron, porque ellos pensaban que Manuel Rosales podía ganar en el Zulia, y ellos pensaban que Silveira podía ganar en Guárico. O sea que más bien les dieron más gobernaciones de las que obtuvieron. ¿Cómo no? Ahora, volviendo al tema de la gobernabilidad. Usted dice que ustedes no van a seguir apoyando, no van a seguir cargando con el bacalao de gobiernos que no tengan piso político. Sin embargo, ha habido muchas reuniones de dirigentes importantes de Acción Democrática con dirigentes importantes del Polo Patriótico, concretamente reuniones de Lewis Pérez, Carmelo Lauría, Henry Ramos y Antonio Ledesma, con Luis Miquilena, con Alberto Müller Rojas y con Manuel Quijada. De manera que hay conversaciones entre Acción Democrática y el Polo Patriótico. Ay, cara, mira, esas son ilusiones que la gente en algún momento llega y cree que eso se maneja así. Bueno, ¿y para qué se reúnen? No, es que no está prohibido en el partido reunirse con cualquiera. Eso no es ningún delito. Jamás ha sido un delito que un dirigente nuestro se reúna con cualquier personalidad. Yo no le puedo escoger los amigos a nadie en el partido. Hay gente inclusive que habla con gente que está en hasta sancionado. Bueno, entonces esa es una demostración de que hay una limitación. Ahora, de allí a que alguien crea que es posible una conversación con futuro a un próximo gobierno, a la posibilidad de futuros entendimientos. Eso no es así, eso no es cierto. Primero porque esas son cosas muy temas de mucha entidad que habrá que discutirlo en su momento oportuno, o bien en la dirección nacional del partido, o bien en un comité directivo nacional, quien es, en definitiva, el comité directivo nacional por encima del CEN, quien es quien decide efectivamente acerca de cualquier tipo. Entonces Miquilena se va a llevar una gran desilusión esta noche cuando sepa que ninguno de esos cuatro... A mí no cuatro... me consta si ha habido o no, porque como te digo, a mí me viene a decir que cualquier compañero está desayunando, está hablando, está en cualquier tipo de reunión, cualquiera que ella sea, y eso a mí no me quita el sueño, porque yo sé que allí no puede haber nada distinto a una reunión de tipo social. ¿Y qué es lo que han estado hablando? No sé. ¿Ellos no le han contado esas reuniones? No me lo han contado y tampoco yo le he preguntado. ¿No les interesa lo que ellos piensan y lo que ellos hacen? Es que yo sé lo que ellos piensan. Como yo estoy consciente de lo que ellos piensan y estoy convencido en cuanto a su lealtad al partido. Entonces, por supuesto que otra cosa, si conversaron cuestiones sin trascendencia en ninguna especie, porque no creo que haya nada que tenga que ver con el país, nada que tenga que ver con el proceso electoral, nada que tenga que ver con el futuro gobierno, porque eso no es cierto. Pero es que eran 7, ni siquiera podían poner 2 mesas de dominó. Pueden haber más. Y pueden haber más. Eso en absoluto tiene nada que... Usted decía que usted gobernaría solo. No, que no, tampoco dije ¿Con quién va a gobernar entonces? No, yo no he dicho que voy a gobernar solo. Yo dije más bien, y lo hemos demostrado siempre, que nosotros en el gobierno nunca hemos gobernado solo. Siempre han gobernado solo. Nunca, ni aún en el momento. Carlos Andrés Pérez gobernó solo, Jaime Lucinchi gobernó solo. No es cierto. Vamos a ver el gabinete. Vamos a verlo. Vamos a hablar de nombres en el gabinete para que te des cuenta de que allí no. Él seleccionó a algunos compañeros de partido, seleccionó personalidades independientes y algunos de ellos ni siquiera tenían simpatía por Acción Democrática. Más bien tenían una posición pero muy adversa a nosotros y participaron en su gobierno porque da la circunstancia de que en el partido se ha estilado siempre de que el candidato, una vez que el partido lo designa, lo selecciona, ese candidato queda liberado de cualquier disciplina para que él asuma de ahí en adelante la responsabilidad de conducir el partido y posteriormente conformar su propio gobierno. ¿Y por qué entonces el presidente Lucinchi nombró gobernadores a los secretarios generales de Acción Democrática? Él lo decidió así, pero no porque el partido se lo pidió. ¿Y el partido lo aceptó? ¿Por qué? Porque cada secretario lo decidió así. Aunque tú no lo creas, el partido no ha tenido una participación en el gobierno como partido. El presidente simplemente ha tenido en base
a esas condiciones muy especiales en las cuales ha gobernado, la libertad de nombrar o no y destituirlo o no a cualquier funcionario que tenga, sea cualquiera, no importa el nivel en cuanto a su dirigencia o su posición dentro de la acción democrática, o simplemente que sea hasta un militante de base del partido. ¿Y eso le parece a usted bien? ¿De qué? Que el presidente gobierne totalmente divorciado del partido que lo lleva al poder. Yo creo que hay que cambiar algunas cosas. Por ejemplo, señalé en su oportunidad de que era tiempo que el partido fuera el dueño del programa, porque hacia atrás el partido no era el dueño del programa. El programa lo hacía el candidato una vez seleccionado, se buscaba, llamaba a Marcel Granier, llamaba a cualquier compañero, amigo de él, bueno, y hacían un proyecto de programa. Con la circunstancia de que posteriormente ese programa no desempeñó ningún papel en el gobierno, porque cada ministro que llegó ahí llevaba su propio proyecto, su propio programa, y así se manejó el gobierno aquí durante 25 años aproximadamente en Venezuela. Pero entonces siempre... yo dije que era inevitable, que teníamos entonces que pensar en otra cosa, que antes de escoger candidatos debíamos tener un programa para determinar para qué queríamos gobernar nosotros. Y fue así ahora, como dice, tú debes tener nuestro programa, Sí. lo hemos divulgado por todas partes. Ese es un programa que es producto de la primera jornada que hicimos nosotros, en la cual invitamos muchísimas personalidades de este país, gente que ni siquiera tenía la menor identificación con nosotros, para que ellos participaran con toda libertad en cuanto a sus opiniones de cuál se podría ser la oferta electoral nuestra. Y así lo hicimos. Y yo tengo la necesidad de que ese programa le demos continuidad por lo menos durante los 5 años que yo voy a gobernar a partir del próximo año. Imagínese que estamos a 7 de diciembre y usted ha ganado las elecciones. ¿Cuáles serían las primeras medidas que tomaría? Yo he dicho siempre que en primer lugar mi primera preocupación es el Estado, es el poder central. Es que aquí el Estado no funciona, es ineficiente totalmente, no está en capacidad de respuesta. Aquí todo se ha deteriorado porque el Estado precisamente el Estado no funciona. Y como el Estado no funciona, tú tienes la necesidad de ponerlo a funcionar. Algo más, yo digo que por más importante que sean los recursos, no te alcanzarían para tú financiar el costo del Estado. Entonces, por esa razón, es inevitable que tenemos entonces que lograr organizar el Estado. Y para organizarlo tenemos que reducir el tamaño, porque además, por la vía de que ha crecido en condiciones tan exorbitantes, que entonces eso hace prácticamente posible inmanejable. Tenemos que pensar en descentralizar. Yo creo en la descentralización, creo que tenemos que profundizarla, creo que tenemos que liderizarla, porque creo que si el Estado central lo hace, será mucho más exitosa la descentralización. Entonces, si vamos a descentralizar, con la necesidad que tenemos de ejercer un control mucho más severo y estricto acerca de los gastos, entonces eso hace que tengamos que reducir. Y yo creo que para poder lograr la organización, tú tienes que necesariamente tener un Estado que sea manejable, que es lo que no tenemos. Ahora, esa es una de las primeras prioridades. Aquí la salud no funciona porque no funciona el Estado, y no la educación igual. El problema de la pobreza, el problema de la seguridad personal, todo eso pasa porque el Estado es ineficiente. Ahora, mucha de la ineficiencia del Estado deriva del clientelismo del Estado, de que los partidos políticos han llenado de activistas a la administración pública, y así vimos cómo la administración fue creciendo. Al final del primer gobierno del presidente Caldera había 300.000 empleados públicos, al final del primer gobierno del presidente Pérez ya iban como por 900.000, y al final del gobierno de Luis Herrera iban por más de 1 millón, y hoy en día ya están como por 1,5 millones. Y ahí uno observa un contraste. Yo veía el viernes un programa que me pareció muy, muy divertido, porque además el personaje es muy, muy ameno y muy gracioso. Estaban entrevistando al gobernador Enrique Mendoza y le reclamaban un cuento de unas rifas que él había organizado. Y él explicaba que eso no era ninguna rifa, que eso eran unos tickets que la gente recibía para el día de las elecciones de gobernador, tener acceso a un autobús, transporte. Entonces había un supervisor que chequeaba que la persona con ese ticket se montaba en el autobús, lo marcaba,
Y después de que había votado, le preguntaba si había votado y me imagino que le preguntaba por quién había votado. Y le oí un cuento parecido a Leopoldo Martínez, un joven muy dedicado a su candidatura. Entonces yo veo que los partidos, cuando se proponen organizar una cosa bien, lo hacen extraordinariamente bien. ¿Por qué cuando llegan al gobierno no hacen lo mismo? ¿Por qué no organizan el gobierno como han organizado su partido, como llevan a la gente a votar? Es que da la circunstancia que aquí en Venezuela, distinto en otros países, por ejemplo, en España gobierna el Partido Socialista. Y el jefe del gobierno es el jefe del partido. Sí, bueno, ahora gobierna el Partido Popular. Igualmente. Aznar es el jefe del partido Sí. y jefe del gobierno. Bueno, y usted no ha sido así, jefe del partido y jefe del gobierno los últimos 15 años. Ojalá. Pues, yo creo que hubiera implantado la disciplina que implanté en el partido. Sí. Si de alguna vez he tenido acceso. Por lo menos eso fue lo que yo hice cuando fui gobernador de mi estado. Allí yo implanté la disciplina, que se creó una mística alrededor del gobierno. Porque precisamente yo no entiendo el problema del clientelismo. No lo he aplicado jamás, el problema del clientelismo. Más bien lo que trato en este caso es a la gente de convencerla. Si es militante del partido, que debe ser el mejor funcionario que tiene que estar allí, si el partido está gobernando o no. Entonces aquí en Venezuela, aunque tú no, posiblemente, y se insiste en el clientelismo, y resulta que, como te estoy hablando, los partidos aquí en general no han tenido la injerencia en el gobierno. Aquí cada ministro que llega se lleva su equipo al gobierno. Hasta los choferes se lleva ese ministro. Y después que se va, el tipo queda allí. Y eso sucede en el gobierno, sucede en el Congreso, sucede en la Corte Suprema, sucede en todos y cada uno de los poderes en el cual está dividido el Estado venezolano. Entonces se le atribuye a los partidos, no, pero es que cada quien va dejando su cuota allí. Porque cada quien lleva su proyecto y cada quien lleva, como te digo, su propio equipo. Lo que sucede es que por el hecho de que el Estado hasta ahora no tiene ningún control, no tiene ninguna disciplina en cuanto a sus propios gastos, y ha habido, por otra parte, algo que yo creo que ha sido muy dañino y que ha contaminado el Estado, es que aquí hemos vivido permanentemente la renta petrolera. ¿Qué va a hacer usted con la industria petrolera? Hemos vivido permanentemente atado a la renta petrolera. Entonces, bueno, hasta tanto la renta petrolera era o tenía la posibilidad de financiar todo eso. Entonces, por supuesto, nadie se paseó por el hecho de que eso en algún momento había que meter el hombro y había que lograr de alguna manera ver cómo reducíamos nosotros los gastos, que es lo que está planteado ahora, porque ya pareciera que no alcanza. Pero usted lo cuenta como si los partidos no tuvieran nada que ver con eso y han tenido mucho que ver. Porque no es así, chicos, lo estoy ratificando. O sea, los partidos no han sido los que han tomado las decisiones. Los partidos no la toma y te digo por esa circunstancia, la toma por el hecho de que una vez que se elige el presidente, es lo que se ha venido en Venezuela practicando. El presidente, una vez que es electo, él allí hace lo que él le parece. El partido puede dar hasta una opinión, por más sensata que sea en una oportunidad, y que da al presidente en condiciones de él decir si lo acata o no. Entonces, ¿para qué son los partidos políticos? Bueno, hasta ahora ha sido prácticamente eso. El partido político trabaja, el partido político sufre, el partido político corre, el partido político se esmera por lograr éxito en un momento determinado, y posteriormente, eso es lo que yo precisamente vengo planteando, posteriormente se olvida de los compromisos que tienen, no con el partido desde el punto de vista clientelar, por lo menos en cuanto al compromiso que tienen desde el punto de vista programático, porque si siquiera le dar una respuesta a eso, las condiciones del país fueran precisamente otras. Ahora, si entonces, ¿qué pretendo yo? Una de las cosas que yo pretendo hacer, lo he dicho en más de una oportunidad, por la vía del programa, es que tenemos que practicar un poco lo que se hace en Europa. Que ahí no se presenta una memoria y cuenta como aquí. Ahí la discusión en el Parlamento, eso era el programa. ¿Cuál es el balance anual del programa que el candidato que fue que obtuvo el resultado electoral favorable y llegó posteriormente a formar gobierno? Allí la discusión del Parlamento es en cuanto al programa que el tipo presentó en sus oportunidades y ver de qué manera lo cumplió o no. ¿Y cuál aquí sería? En Venezuela eso no se hace. Aquí ha habido 4 gobiernos
oficiales de Acción Democrática y uno como este así extraoficial. Pero vamos a referirnos a los 4 oficiales. ¿Cuál sería su balance de esos 4 gobiernos? ¿Cumplieron con los programas que presentaron? Para mí, los 2 primeros, yo digo algo más que los 3 primeros gobiernos de la era democrática, se trabajó con base a un programa y fueron excelentes gobiernos. Esa es mi opinión. Y a partir del primer gobierno Yo del diría que presidente los 25 Pérez, años, aquí se ha trabajado y se ha manejado este país en base a improvisaciones. En forma improvisada, porque tú para no improvisar, tienes necesariamente que entender que tienes que entonces apelar a un programa que tienes allí que ha sido bien o mal estructurado, pero por lo menos tienes la obligación, la necesidad de intentar que durante los 5 años le dé continuidad a algo. Es que aquí hemos encontrado que dentro de un mismo periodo constitucional se hace una obra, una presa, se inicia una presa en algún sitio del país para darle riego a 25 a 30.000 hectáreas. Y posteriormente llega un ministro que sustituye el que inició esa obra. Y ese ministro entiende de que debe iniciar otra, que ya eso no tiene por qué continuar lo que comenzó otro, aún dentro de un mismo periodo constitucional. Entonces son los problemas que han venido aconteciendo aquí en el país y lo que a mi juicio ha sido el factor que de alguna más importante que ha contribuido a la situación por la cual está atravesando Venezuela ahora. Y yo he dicho que tenemos que ver de qué manera es posible que seríamos las cosas. Por eso te digo que en mi planteamiento, una de las cosas que estoy haciendo, que yo no puedo nombrar un ministro en mi gabinete que no esté identificado con el programa y con las cosas que tiene que hacer en el área que él va a manejar. De verdad que esas son las cosas que tenemos que decir al país, porque hay muchas cosas que se desconocen y algunas no se hacen hasta por el miedo y por temor. El hecho de los errores, hemos cometido muchísimos errores, no los negamos, por lo menos hemos sido omisivos, creo que el partido no asumió su papel en algunas oportunidades para haber estado en condiciones de poder evitar a todo trance que se cometieran por desviaciones, que se incurrieran en algunos actos que iban en contra de los principios que el partido ha defendido durante toda su vida, o que incurrimos en una situación de esta naturaleza que estoy diciendo, en el hecho de que tú haces algo que va dirigido a satisfacer una necesidad. Yo fui ahora al estado Falcón en la campaña y fui a Churuguara, es una zona allí seca, a pesar de que es una gente laboriosa. Bueno, ahí se comenzó una presa en un periodo de un gobierno nuestro. Bueno, y entonces esa obra lo que le faltaba era el hacer ya la infraestructura necesaria para poder lograr que la gente pudiera servirse de las bondades de esa obra. Pues no, ahí quedó. Y todavía continúa en esas condiciones. De verdad que lo que te quiero significar es eso, de que nosotros durante todo este proceso hemos analizado nuestras fallas, nuestros errores, y luego nos hemos comprometido a tratar de seriar las cosas y ver de qué manera podemos no solamente presentar un programa, sino tratar de manejar el gobierno con una conducta totalmente distinta. Usted hablaba de que su primera prioridad era reducir el tamaño del Estado para hacerlo manejable. Sin embargo, también nos decía que este gobierno del presidente Caldera no había caído como consecuencia del apoyo que Acción Democrática le prestó, de manera que entiendo que usted piensa que Venezuela está en una situación, la democracia venezolana es muy vulnerable en este momento, o sea, cualquier cosa puede hacerla caer. Un proceso de reducción del Estado implica tocar intereses importantes, que yo pienso que son clientelares, usted piensa que son de cada ministro que ha pasado por ahí, pero el hecho es que sean clientelares de partido o clientelares de ministro, el hecho es que hay miles, decenas de miles, centenas de miles de personas que sobran ahí. Hay muchísimas actividades que el Estado realiza que no debe realizar y otras que debe realizar que tiene muy descuidada. Pero cambiar eso va a ser muy difícil. ¿Cómo lo va a hacer? Yo estoy seguro que el presidente Caldera también quería hacerlo. Pero ahí es que está mi planteamiento. El problema es de un presidente que esté en condiciones de poderlo hacer. ¿Y usted por qué va a estar en mejores condiciones que el presidente Caldera si tiene más o menos el Caldera mismo no tiene apoyo? piso político, Caldera no tiene la posibilidad de lograr un programa que permita precisamente de una manera organizada
poder perfectamente ir desmontando eso. Y desmontarlo en condiciones de que lanzar a la calle a miles de personas, no. Es de tratar de capacitarla para que puedan realizar una actividad. ¿Y qué piso político va a tener usted si en el Distrito Federal, en el Estado Miranda, en Aragua, en Lara? ¿Es poco piso político lo que tengo yo por detrás? ¿Acaso es Caracas solamente? Bueno, yo no digo Caracas, es Caracas, es Miranda. Piso político, es poco piso político lo que representa Acción Democrática en este país. ¿Te parece que es poco? No creo que es mayor que el que tenía Caldera. ¿Quién puede exhibir un piso político? Caldera no tenía piso, ¿no? Caldera llegó allí aupado, llegó allí sobre los hombros de pequeños grupos que posteriormente se dispersaron en el propio Congreso Nacional. ¿Qué es lo que le puede pasar a cualquiera que llegue en esas condiciones? Si tú llegas allí apoyado, aupado, respaldado por una serie de grupos que en todo caso son grupos aluvionales que dependen de una serie de circunstancias en el momento. ¿Y usted cree electoral. que a Acción Democrática no le puede pasar lo mismo? No, Acción Democrática en el año 88 tenía 4 millones de votos, ahora tiene 1. ¿Y quién te dijo? Bueno, lo dijeron los electores. Nosotros nunca hemos tenido 4 millones de militantes en este país. Pero si tuvieron 4 millones de votos. Hemos tenido 1 millón, estamos en el rol de 1.400.000, 1 millón, por ahí cerca de la cifra. Pero entonces hubo muchos militantes que no votaron el domingo. Es posible que no lo haya hecho, pero de todas maneras nosotros hemos sacado, ya estamos cerca de 1.300.000, de acuerdo con las cifras que están manejando ahora. Si hemos sacado 1.300.000, por lo menos es de suponer que tenemos ya un piso que es lo que se puede considerar el voto duro de Acción Democrática, que fue lo que pasó en el proceso electoral pasado cuando Caldera, en la votación que sacó Fermín fue la votación de AD, y de casualidad no le ganamos la elección de Caldera a nosotros, con el voto duro de Acción Democrática, pero al lado de eso, es un partido que tiene una gran influencia en vastos sectores de la sociedad venezolana, que tiene una influencia no de ahora, ni depende del gobierno. Es una influencia que descansa sobre un trabajo permanente durante más de 40 años en este país. Un partido sobre el cual han pretendido en algún momento determinado confabularse todo el mundo. Y ha soñado mucho todo el mundo con destruirlo, con tratar hasta de ignorarlo. Pero no es posible. No es posible porque eso existe. Y porque los adecos pareciera que no lo puede acabar nada. Por cada adeco que desaparece, surge de los semilleros de infinidad de miles de hogares en Venezuela. Es cuestión de que tú vayas a cualquier hogar de adeco. Es posible que algún muchacho de esto, por alguna razón, bueno, perfectamente pueda tomar un camino distinto, pero la inmensa mayoría no. Y por eso es que este partido es indestructible. Este partido no lo puede acabar absolutamente nadie. Y hoy en día, el partido tiene la particularidad que está realmente comprometido con un programa en el cual el partido participó, que el partido fue producto de un debate interno en el partido que por primera vez se hace en la organización, un partido que está revitalizado, un partido que puede exhibir en cualquier concentración pública que yo he hecho en el país, más del 60% de las personas que allí concurren son jóvenes. Eso no lo puede exhibir ningún partido político en Venezuela, y jóvenes entusiastas, jóvenes que están hoy en día realmente comprometidos con la necesidad de que Acción Democrática pueda de esa manera lograr por la vía del voto llegar al gobierno y desde el gobierno realizar una obra importante. Indudablemente Acción Democrática es un país con amplias raíces en la sociedad venezolana, eso no lo discute nadie, pero también es una realidad que a pesar de la enorme identificación que Acción Democrática tiene con vastos sectores de la sociedad venezolana, en el Distrito Federal, el Estado Miranda, el Estado Aragua, el Estado Carabobo, el Estado Yaracuy, el Estado Lara, el Estado Zulia, el Estado Táchira, por nombrar los más grandes, Acción Democrática es una minoría. Y tú sabes que en Lara, nosotros salimos muy mal en las elecciones pasadas. Hasta el senador lo perdimos. Ganamos las elecciones ahora. Pero el candidato no era ADECO. Oye, ¿acaso, ¿cuánto aportó el candidato? No sé, sacó un porcentaje altísimo. ¿Cuánto aportó él en ese cantidad de votos que están ahí? Porque él nos respaldó al candidato nuestro a la senaduría y lo sacamos el senador en esta oportunidad, que es Mariano Navarro. Es decir, que el candidato independiente aporta una cantidad pequeña en Venezuela en cualquier proceso electoral. Por supuesto, de que no tengo que negar que es un excelente candidato. Tratamos de esa manera de hacer buena aquella promesa nuestra, de abrir las puertas, las compuertas del partido.
Y ya que lo hemos hecho anteriormente en el gobierno, porque aquí ha ido muchísimos ministros que no son adecos y algunos hasta enemigos nuestros. Ahora lo hicimos a nivel de la gobernación. Y fue porque Oropesa no creyó nunca que podía jugar un buen papel. Oropesa inclusive tampoco quiso ser senador porque no creyó que el partido iba a ganar la senaduría. Y surgimos entonces como la primera fuerza del Estado Lara. Surgió Acción Democrática ahora, lo que te revela entonces que es un partido que viene revitalizado, un partido que logra posiciones importantes en el Estado luchando, como todos sabemos, contra un gobernador que no es cualquier político es improvisado, es un político de larga trayectoria, es un político agresivo en la calle, un gobernador que tiene un programa toda la semana, de 12 horas, no sé cuánto en la radio, que da mitines todos los días siendo gobernador de estado. Bueno, eso es con quien tuvimos que luchar nosotros. Y sin embargo el partido salió en condiciones ahora de demostrarle a él que ya tiene que entender que Acción Democrática no fue posible lograr que el partido desapareciera, sino que el partido luce ahora revitalizado y en las mejores condiciones de continuar dando la pelea por los mejores intereses de ese estado. Y lo mismo pasa con Arias. En el Zulia, nosotros ganamos por la vía de los circuitos, ganamos los 11 diputados al Congreso Nacional por circuito. Los demás candidatos al Congreso salieron por las listas del resto de los partidos políticos. Nosotros perdimos la gobernación, pero indudablemente que ganamos la calle. Nosotros tenemos la primera fuerza política del Estado. La mitad de la Asamblea Legislativa del Estado son militantes de Acción Democrática ahora. Es decir, que de 23 legisladores regionales, 11 de esos legisladores son miembros militantes de Acción Democrática, que es distinto a la Asamblea que había anteriormente, que estaba totalmente atomizada, debido fundamentalmente a eso que te digo yo, pues, que llevó un momento en que aquí este partido ha pasado por pruebas realmente severas. Hemos sufrido aquí unas campañas implacables contra nosotros, de tratar de ver cómo, en alguna manera, impide que este partido siga vigente y pareciera que el tiempo se encargue de demostrar que es todo lo contrario. Volviendo al tema del gobierno, ¿qué haría usted con PDVSA? Ya lo dije, te lo dije públicamente, porque tengo además la ventaja que no escondo nada de lo que voy a hacer. No tengo ninguna carta escondida. Con PDVSA he dicho de que nosotros apoyamos algo más, no solamente apoyamos ahora, los más entusiastas para la apertura en el Congreso fuimos nosotros. Sin nosotros no sale. Porque yo tuve el hecho de ser requerido en alguna oportunidad por uno de los partidos de gobierno para pedirme que no aprobáramos eso tan rápido. Y nosotros consideramos que eso era bueno, importante para el país. Y aquí, por supuesto, tenemos que recordar a Betancourt, que fue siempre un visionario, por el artículo 5º, al cual se opuso Caldera en forma radical a la aprobación de ese artículo, que establecía la posibilidad que en el futuro Venezuela pudiera hacer operaciones de esta naturaleza, como la apertura petrolera, con motivo de la nacionalización. Y entonces, por supuesto, de que dijimos ahora que la apoyamos totalmente, apoyamos la política que tiene actualmente la empresa de expansión, en cuanto... Pero la política que tiene actualmente más bien es de retracción. ¿Quién? PDVSA ha reducido su producción. Estoy planteando nuestra opinión. O sea, van a revertir esa política de reducción de la producción petrolera. Nosotros la vamos a revertir, nos apoyamos totalmente la política que tiene la empresa de expansión y de lograr nuevos mercados, sobre todo en latinoamericanos. ¿Por qué cree usted que el gobierno acordó la reducción de la producción petrolera? Bueno, el gobierno lo atribuyó a compromiso, no sé si parece que de la OPEP, y yo también he dicho de que una de las cosas que tenemos que modificar en Venezuela es nuestra política exterior, porque aquí los embajadores nuestros, por supuesto, no proceden como... Yo recibo todos los días embajadores de todos los países del mundo ahí, y van con la idea de vender su país, de explicar lo que es su país, las bondades que su país tiene, de qué manera ellos pueden hasta invertir en Venezuela. Y los nuestros no hacen eso. Bueno, los nuestros ahorita están más preocupados de ver si Chávez les ofrece la Cancillería. Entonces, ese es parte del problema del drama que tenemos nosotros. Entonces tú tienes que tener los países petroleros, embajadores que sepan de eso, que tengan capacidad de poder hablar, de poder
lograr de que de alguna manera ellos puedan estar en capacidad de interpretar y de entender las razones que podamos tener nosotros en cualquier momento para, dentro del respeto y dentro de nuestra aspiración de mantenernos allí en esa organización que sigue siendo importante, pero por supuesto pueden privar intereses muy particulares del país que requieren que nosotros tengamos en ese sentido mayor discrecionalidad. Pero en todo caso usted está en desacuerdo con la reducción de la producción petrolera y en un gobierno suyo Venezuela volvería a producir a plena capacidad. A plena capacidad. Y el proceso de apertura petrolera seguiría... Con todos los hierros. ¿La privatizaría? ¿A qué? ¿A PDVSA? No. ¿Y dónde obtendría los capitales inmensos que hacen falta para poderle dar continuidad? No me empiezan a mí a tratar de ir por esa vía. Porque el hecho de... Aquí mucha gente ha dicho, y yo creo que no se necesita ser un genio, que yo vendiendo a PDVSA pago la deuda externa. Eso sería un gran error. No, pero hay gente que lo dice. Y lo dice... Y son genios aquí en la finanza de este país, de acuerdo con lo que ustedes todos dicen, les reconocen a ellos. Y sin embargo yo digo que eso no se necesita de un genio, que tú tengas una deuda y vendas tu casa para pagarla. Lo que pasa es que tú pagues la deuda sin vender la casa. Y PDVSA yo creo que el petróleo en Venezuela, en nuestro punto de vista, primero que seguirá siendo un factor importante. Este es un país eminentemente petrolero. Y tenemos como consecuencia de eso que tratar no solamente de lograr unos márgenes mucho mayores, sino también de lograr otros mercados. Si es necesario comprar refinerías en el exterior, para que de esa manera tengamos una participación mucho más importante como tenemos en Estados Unidos. Pero en Estados Unidos casualmente estamos entregando mercados, 200.000 barriles diarios que Venezuela estaba vendiendo allá, hoy en día lo suple Arabia Saudita. Eso también lo hemos dicho, de que nosotros nos colocamos en la idea de producir para abastecer totalmente los requerimientos que tengamos en cualquiera de esos países, porque de no hacerlo nosotros, entonces en vez de vender el petróleo nuestro será sustituido por los países árabes por cualquiera otro. Entonces tenemos la necesidad de estar en capacidad de poder abastecer totalmente, no solamente allá, sino también de intervenir en Latinoamérica, que es un mercado natural también para los petróleos nuestros. Entonces en cuanto a lo otro, por supuesto de que he dicho y paso por algunas cosas. Estamos hablando del Estado, de independizarnos nosotros de la renta petrolera. No que la requerimos, por supuesto, para tratar de impulsar la economía, para hacer una cantidad, para pagar la deuda. También es perfectamente posible que podamos pagar deuda con los propios ingresos que podemos tener de la renta petrolera siempre y cuando tengamos que amarrarnos los pantalones aquí y tratar de entender que tenemos que crear riqueza tratando nosotros de poner en marcha una serie de recursos que tenemos aquí en Venezuela. Aquí tenemos potencialidades tremendas en este país. Este es un país que tiene excelentes condiciones para el turismo y sin embargo no tenemos una política turística agresiva como debe ser. No estamos formando el recurso humano que se requiere para eso. Ahora, en parte el problema no tiene que ver con que los venezolanos somos muy indisciplinados. Bueno, y a mí se me critica porque dice que yo soy... ¿Y cómo va a ser para mí? A mí se me critica porque dice que tengo un alto concepto de la disciplina. Y he dicho siempre que tú no puedes crear nada sin disciplina y sin tener un... Ahora, ¿cómo va a disciplinar a un pueblo naturalmente indisciplinado? Es que este es un gran país, contrariamente a lo que aquí se dice. Lo que sucede es que muchas veces no hay respuesta. Lo que sucede es que no nos hemos preocupado por ir tratando de formar al venezolano, por darle al venezolano las condiciones apropiadas para que él entienda y comprenda que tiene cada uno de ellos que tratar de aportar y de incorporarse en ese proceso. Es que no se ha hecho. ¿Qué se ha hecho aquí? Estamos hablando en este momento del problema educativo. Aquí no se educa al venezolano para nada de eso. En la escuela rural, ¿aquí acaso estamos en la escuela rural educando para el campo? No. Estamos educando para la ciudad, allá en la zona rural. El maestro en la zona rural apenas creo que va un día, o 2 días si acaso. Y luego allí no se trata de formar al muchacho para que él entienda y se le eduque para que él pueda explotar los recursos que tiene a la mano. Ahora no hay un problema alrededor. Ahí no hay un problema de que la mayoría de los recursos de la educación están yendo a la educación superior en desmedro de la educación primaria y secundaria. Pero es que tal como está concebido el sistema educativo, tú le puedes meter todos los reales del mundo y eso no funciona.
¿Y entonces cómo lo va a reformar? Estamos hablando de crear entonces a nivel del básico una educación integral en la cual tú comienzas hasta la formación desde el punto de vista manual, de educar al joven para el trabajo, de prepararlo para eso a nivel de la escuela básica, de que él esté todo el día en la escuela para que de esa manera también hasta se le eduque acerca de, por ejemplo, acerca de los valores cívicos, que aquí se olvidó la historia de Venezuela en el básico en este país, y luego un programa de escuelas técnicas y artesanales que también, aquí por ejemplo no tenemos artesanos en Venezuela, aquí un artesano en este momento tiene un ingreso hasta 2 y 3 veces superior a un profesional universitario. Entonces hemos volcado toda la educación va dirigida hacia allá y no nos damos cuenta de que hay que presentar a la gente las alternativas, y las alternativas pasan por allí, por enseñarle, por educar a la gente, para que la gente viva mejor. El problema de la pobreza pasa muchas veces porque la gente no sabe hacer absolutamente nada, y la gente puede hasta a nivel familiar, puede perfectamente producir, obtener ingresos que le permitan tener una calidad de vida mejor. Usted ha hablado mucho de la necesidad de disciplinar al pueblo. A la hora de escoger... Pueblo no, yo he comenzado por el Estado, yo no he hablado del pueblo. La gente no hay que disciplinarla. El pueblo hay que disciplinarlo desde la escuela, hermano. Ahora, es la escuela. Si la gente va a escoger una opción de disciplina, ¿usted no cree que pudieran preferir la opción militar en ese caso? No. Yo he visto, mire, yo tengo ejemplos que podemos presentar de escuelas básicas en este país. Y ojalá tú las vieras. Te voy a llegar, aquí llegó el ministro de Educación y pasó en Maturín por un básico. Y le dijo a la gente, deténgase aquí, y se bajó. Y se quedó impresionado del orden que allí, no hay un papel en el suelo, todo limpio, cada quien trabajando. ¿Y tú no crees que eso es parte de la formación que requiere el venezolano? Educarlo en ese sentido. Ahora, ¿por qué no todas las escuelas de Venezuela son así? Bueno, eso es lo que pretendemos hacer, que sean así. Lo que yo pretendo es precisamente lograr que efectivamente sean escuelas que trabajen y que desarrollen su actividad en esas condiciones. Entonces vamos a comparar el modelo Monagas con el modelo Carabobo. ¿Esa es la opción que hay con el modelo escuela militar? No, escuela militar no. Yo no creo tampoco. Hay gente disciplinada la encuesta en todas partes, hasta en el ejército. Eso es decir que ya, allí no, allí es posible que sepan la gente formarse mejor, que sepan marchar mejor, pero en cuanto a la disciplina, olvídate, la disciplina es cuestión de la formación que la gente reciba precisamente en los primeros años de su vida. Bueno, muchas gracias. Lamentablemente se nos termina el tiempo. Le deseo mucho éxito y muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias, amigos. Hasta el próximo domingo a la hora de siempre. Muy buenas noches, amigas y amigos de RCTV. Continuando nuestra serie de entrevistas con los candidatos presidenciales, esta noche tenemos al senador Luis Alfaro Ucero, candidato presidencial de Acción Democrática. Buenas noches. Buenas noches, Marcelo. Senador, se ha hablado mucho de la posibilidad de un reencuentro de las distintas facciones de Acción Democrática o de Acción Democratista y de la posibilidad de que usted llegue a un entendimiento con el hoy senador Carlos Andrés Pérez. Bueno, hasta ahora no hay nada de cierto en cuanto a que se hayan realizado conversaciones. Lo que sí es evidente que mucha gente que inicialmente se fue, la gran mayoría por razones afectivas, y luego han ido regresando al partido, unas proporciones bastante importantes. Un estado muy importante, Anzoátegui, un estado muy importante. Sí, cómo no. Ahora, de la circunstancia que hay en este proceso electoral algo que no se dice, y es que el partido, aún perdiendo las gobernaciones, ganamos las elecciones en diferentes estados del país. Tú me dices el caso del Táchira y yo te digo el caso del Zulia. Nosotros en el Zulia ganamos las elecciones y perdimos la gobernación. Porque el gobernador que salió electo, bueno, fue posible porque allí se alió todo el mundo en contra nuestra. Ahora, da la impresión de que Acción Democrática no tiene fuerza frente a los militares. En todas las elecciones en que
en que había militares, Acción Democrática le fue mal, en cambio Copey las ganó. En la elección, por ejemplo, donde estaba el almirante Gruber Odremán, ganó Enrique Mendoza de Copey. En la elección donde estaba el teniente coronel Acosta Chirino, ganó José Curiel de Copey. En el Yaracuy, donde se presentaba el general Miller Rojas, perdió contra Eduardo Lapi, que tenía el apoyo de Copey. En el Zulia, frente a 1000 votos. Es que nunca en ninguna campaña en la cual se ha ventilado solamente candidatura de concejales o de congresantes o gobernadores ha habido una votación masiva. Siempre lo que ha estimulado al elector hacia atrás, siempre fueron las campañas presidenciales. De manera que todavía no podemos nosotros expresar si efectivamente hay o no hay una caudal importante de electores que concurra ahora con motivo de la elección presidencial. Yo por ejemplo, tenemos que recordar la campaña última que hicimos para elegir los actuales gobernadores. En esa campaña Acción Democrática obtuvo mejores resultados que en esta. Sí, cómo no. Aunque, por supuesto, el problema de las campañas y la actividad política tradicionalmente se gana y se pierde muchas oportunidades y a veces tiene uno algunos resultados adversos, como en este caso inesperados. Ahora perdieron estados importantes, el Táchira, Arias Cárdenas, ustedes pierden y Arias Cárdenas gana gracias al apoyo de Copey. En el Táchira, donde está el general Osorio García, ustedes pierden y ganan el cura Calderón de Copey. Pero es que tú me señalas un caso, el Táchira. En cambio nosotros en 17 estados ganamos las elecciones, al extremo de que si vamos a ver los votos obtenidos por cada partido, nosotros estamos sobrados por encima de todos los demás. Nadie duda que Acción Democrática es la minoría más importante en el Congreso. Sí, como no, y no una simple minoría, es una minoría bastante importante. Es una minoría sin la cual es prácticamente imposible poder tú lograr la estabilidad total en cuanto al funcionamiento del Congreso. O sea que el próximo presidente va a enfrentar el mismo dilema del presidente Caldera, o gobierna con Acción Democrática o no gobierna. Bueno, Caldera no gobernó con AD. ¿Ah, no? Algo más, ni siquiera tuvimos la oportunidad nosotros de que oyera en el momento en que le señalamos una serie de medidas que podía tomar. ¿Como por ejemplo? Se han incorporado a la actividad política y son muy pocos los que podríamos decir que en este momento quedan todavía sin hacerlo. ¿Usted cree que Claudio Fermín regrese? Bueno, por lo menos no hay razones para haberse ido en Acción Democrática. Yo lamenté siempre el hecho de que Claudio se hubiera separado de Acción Democrática. Y en el caso del senador Pérez, que no fue... Bueno, pero este ya es otra cosa. Ya es un tema que fue oportunamente ventilado, se tomó una decisión en ese sentido. Y no está planteado, por lo menos lo que he visto por allí, no hay ninguna señal de que esté en una actitud amistosa hacia el partido. ¿Seguro? Seguro. Yo lo he visto por lo menos a través de la serie de declaraciones que ha dado en estos días.